de la cadena agroalimentaria, porque hoy lo que más o menos funciona es la cadena agroalimentaria, digamos, y el polo oleaginoso portuario aquí en la región, pero todo lo demás está prácticamente parado. Todo lo demás está prácticamente parado, así que bueno, datos escalofriantes. 54% de las pymes dejó de trabajar y se pierden 115 millones de dólares por día. Son 325.000 empresas. Para hablar, para profundizar lo que sucede en el aspecto económico, estamos en contacto a las 7:41 de la mañana con Jorge Bertolino, economista, analista económico. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Buen día, Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Leía un artículo que me enviaste días pasados, donde hablabas de la situación económica y hablabas de que hay que generar una suerte de cambios en el sistema para poder paliar esta situación que hoy estamos viviendo producto del coronavirus, que se suma a cuestiones que ya veníamos trayendo, ¿no?, de años anteriores. Efectivamente, la serie de cambios que yo propongo, en realidad lo vengo proponiendo hace varios años y son anteriores a la existencia de esta crisis sanitaria y siempre fueron necesarias para que el país salga del estancamiento en el que estamos desde hace 3 o 4 décadas y empiece a crecer y que la gente pueda vivir mejor. Pero ahora, en esta particular circunstancia, se hace mucho más imprescindible, porque, digamos, antes era para empezar a crecer y salir del estancamiento. Ahora es para que no se mueran todas las empresas. Claro. ¿Y qué es lo que propones vos para esta situación? Mira, obviamente se viene una recesión muy, pero muy grande, con un aumento muy, pero muy grande de la desocupación. Y la única manera de que esto se pueda paliar es provocando lo que alguna vez el ingeniero Alzogaray dijo, un shock de confianza. Y ese shock de confianza tiene que ser un paquete de medidas que, valga la redundancia, despierten, digamos, la confianza, el ansia de invertir, el ansia de tomar empleados, de ponerse a laburar, porque las empresas son rentables, porque la economía va para arriba, y no lo contrario, que es lo que va a ocurrir si no se hace nada. Y bueno, como el principal y más preocupante síntoma va a ser la caída de la desocupación y la caída de los salarios, para contrarrestarlo yo propongo una reforma laboral profunda que haga que las empresas se animen y tengan ánimo de tomar empleados y de aumentar la producción. Por ahí pasa básicamente. Y como por otro lado es necesario reducir el gasto público, que es un ancla que está matando a todas las empresas y sobre todo a las pymes, por el alto costo que tienen, todos los impuestos que tienen que pagar y hacen que las empresas no sean rentables y no puedan producir. Entonces hay que bajar el gasto público y es necesario liberar al Estado entre nación, provincia y municipio de aproximadamente la mitad de los empleados. Estamos hablando de que de 3 millones de empleados tiene que quedar 1,5 millones, pero no hay que despedir a nadie, ese es el punto, porque eso es terriblemente costoso en términos sociales. Se hizo en el gobierno de Menem y se vio que fue realmente muy costoso. Entonces estas leyes que algunos más llaman de flexibilización laboral permitirían que la gente que tenga que ir quedando afuera del sector público sea porque lo demanden las empresas. O sea, entre la ley laboral nueva y un subsidio a las empresas para que tomen estos empleados voluntariamente, a los empleados que tengan que quedar afuera del sector público, bueno, con esas dos medidas se paliaría la gravísima recesión y la caída del empleo que se viene. A ver si logro comprender. En el caso del empleo, vos lo que proponés, por ejemplo, es, en cuanto a la flexibilización de las condiciones laborales, por ejemplo, contratar en negro, como se dice habitualmente, el tema de la indemnización, cambiar eso, ¿no? A eso me refiero. No, contratar en negro no, de ninguna manera. Yo creo que con una buena modificación laboral va a desaparecer el empleo en negro, porque si se baja el costo del empleo formal, la gente, digamos, las empresas no van a tener incentivos para contratar en negro. O sea, ahora se contrata en negro. ¿Por qué se contrata en negro? Porque si vos pagás 1.000 pesos de salario, tenés que pagar 600 pesos
de aportes patronales. Claro, en cuanto a, y en cuanto a los empleados públicos, allí cómo sería el caso, porque sabemos que tienen estabilidad por ley los empleados públicos, ¿no? Sí, de acuerdo, pero bueno, todo es modificable. Aparte, yo no, insisto, no estoy hablando de despedir a nadie. Estoy hablando de que de las empresas, teniendo fuertes incentivos para contratar, demanden empleo. O sea que y los empleados públicos van a tener, las empresas van a tener fuertes incentivos para contratar empleados públicos. Entonces los empleados públicos que quieran pasar al sector privado van a pasar voluntariamente. Claro. Ese es el punto. Claro. Estamos viendo... En cuanto a las indemnizaciones, yo lo que propongo, que bueno, hay muchísima bibliografía, no es una propuesta únicamente mía, digamos, hay mucho escrito sobre el tema. El tema de la mochila austríaca que yo cito en mi artículo es que el empleado no pierde sus indemnizaciones, sino que se las lleva con él. Digamos, es un fondo que el empleado tiene, y si cambia de empleo, digamos, en lugar de perder los 10 o 20 o 30 años de antigüedad que tiene, se los lleva con él, porque son de él. Lo tiene depositado en un fondo propio, como si fuera una especie de AFJP del trabajo, y el día que se queda sin empleo cobra durante algunos años el desempleo de ahí. ¿Sería como sucede en la construcción? ¿Puede ser? ¿En el ámbito de la construcción? Digamos que tiene algún parecido, claro. Sí. Claro, para entenderlo más acabadamente. Ahora, a nivel mundial... Acá el tema, Antonio, es... En toda la reforma que yo propongo, acá hay un equívoco muy grande en el país. Se piensa que cuando uno habla de estas cosas, lo que quiere hacer es vulnerar los derechos de los trabajadores, y es exactamente lo contrario. Lo que uno quiere es que la gente tenga trabajo, que tenga trabajo en blanco, y que la gente que está en el sector público sin producir nada, porque no se produce nada, que estén todo el mundo produciendo y trabajando y viviendo de su sueldo, y que los sueldos mejoren. Entonces ahí está el gran equívoco, ¿no? Uno propone cosas para que aumente el empleo, para que aumenten los salarios, y muchas veces por cuestiones ideológicas se piensa que lo que uno quiere es vulnerar los derechos de los trabajadores. Lo que uno quiere es que las empresas necesiten y quieran contratar. Claro. A nivel mundial estamos viendo gobernantes de las más variadas ideologías que están aplicando políticas redistributivas, emisión monetaria, o sea, de alguna manera keynesianismo, por definir de alguna manera, incluso potencias que uno nunca hubiera pensado que podrían llevar adelante esto, como Alemania, como Inglaterra. En Inglaterra, por ejemplo, si mal no recuerdo, se les va a pagar el 80% a los trabajadores autónomos. En Francia ni que hablar, suspender alquileres, suspender pago de impuestos. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? ¿Se está volviendo populista, digamos, se está volviendo keynesiano, o es algo solamente de momento para pasar el rato? Mira, el mundo nunca dejó de ser populista y de ser keynesiano. Es más, yo creo que en la última década hay un exceso de todo eso. Pero lo preciso que vos me preguntás respecto de ahora no es que haya un recrudecimiento del keynesianismo o del emisionismo porque sí, sino que, digamos, a los gobiernos no les queda otra que emitir. Claro. Porque, digamos, si no lo hicieran, se le destruye completamente la economía, se corta la cadena de pago. En la Argentina pasa lo mismo. O sea, quien me haya leído sabe que yo tengo una posición muy clara respecto al origen monetario de la inflación. Entonces la emisión monetaria genera la inflación. Ahora, eso no quiere decir que en este momento yo me oponga a que el gobierno argentino o el resto de los gobiernos del mundo emitan para evitar la quiebra de la economía. No, o sea, estoy totalmente de acuerdo que lo hagan. Claro. Por supuesto que va a tener un costo inflacionario muy, pero muy grande. Es obvio, pero es el mal menor en este momento, porque peor sería que se destruya toda la economía. Claro. Finalmente, ¿qué podemos esperar de acá a lo que resta del año para la Argentina? Digamos, un país subdesarrollado, que no tenemos las condiciones que tiene en Europa, no tenemos fondo anticíclico como en Europa, somos Argentina, digamos, ¿qué podemos esperar?
Y bueno, vamos a tener serias dificultades, obviamente, turbulencias cambiarias, que obviamente las medidas que yo propongo, yo le asigno un 99% de probabilidad a que no se haga nada de todo lo que yo digo, claro, de todo lo que yo propongo. Y entonces, bueno, la vamos a pasar muy, pero muy mal, va a haber una caída del empleo muy pero muy grande, va a haber una caída del poder adquisitivo muy grande, o sea, ya estamos mal, o sea, el desempleo es alto, los salarios son bajos, y eso va a empeorar muchísimo, y el precio del dólar seguramente va a haber turbulencia cada tanto, se está agrandando y cada vez se va a agrandar más la brecha entre el dólar libre y el dólar oficial, y ya sabemos que cuando hay una brecha grande, a la larga en algún momento se juntan. Claro. Y entonces va a haber devaluaciones en el camino cuando ya no quede más remedio, y bueno, lamentablemente vamos a pagar las consecuencias de tantas décadas de mal manejo económico. Muchas gracias por el contacto, Jorge. Al contrario, muchas gracias por llamar. Adiós. Bueno, allí pasaba la palabra de Jorge Bertolino, economista, analista económico, bueno, tocando lo que pasa, ¿no? Tocando lo que pasa. Hay varias interpretaciones sobre la realidad, están los más liberales, como en el caso de Jorge, los menos liberales, más intervencionistas. Yo creo que hay que ser pragmático. Yo soy de la idea de ser pragmático. Y en estos casos dejar la ideología de lado y hacer lo que requiere el país. Hacer lo que requiere el país. Obviamente que las condiciones económicas que hoy tiene la Argentina y que encontró Alberto Fernández no son las óptimas. Pero tampoco estamos en el 2001, o sea, ni una cosa ni otra. Hay que reactivar la economía, hay que generar credibilidad en los inversores, esta es una realidad, pero por otra parte no hay que vulnerar los derechos de los trabajadores. Es un fino y complicado equilibrio el que hay que llevar adelante.